¿Qué nos ha alcanzado Jesús con su pasión, muerte y resurrección? Contemplemos el camino de la misericordia que nos alcanza la fe de Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos,
y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a aprehenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: ¿Tú también eres uno de ellos? Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey.
Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se le remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén, precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilatos decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios,
el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos en pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme el mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Domingo de Ramos, o Domingo de la Pasión del Señor, es la puerta que nos introduce en la semana más importante del calendario litúrgico, la Semana Mayor. En este día contemplamos las dos columnas centrales del misterio pascual. Por un lado, celebramos anticipadamente la vida y el triunfo de Cristo Jesús mediante la procesión de Ramos. Esta procesión de Ramos es un anticipo de la victoria pascual. Y el próximo domingo, si Dios nos da vida, celebraremos la victoria definitiva. Y por otro lado, meditamos en la pasión y en la muerte de Jesús.
ese camino de la cruz, que es el único camino que nos llevará a obtener la victoria definitiva. Jesús entra a la ciudad santa de Jerusalén como rey victorioso. Estos dos textos que hemos escuchado de San Lucas son muy profundos, marcados definitivamente por el amor misericordioso de Jesús. Les motivo para que, llegando a sus hogares, lean de nuevo la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, enfocando la mirada y el corazón en la persona de Jesús, palpando sus sentimientos, sus emociones y sintiendo con su corazón. Jesús entra en Jerusalén, donde está el pueblo de Dios, a lomos de un burrito, y entra en humildad, mansedumbre y paz, rodeado de un cortejo sencillo, sus discípulos y la pequeña comunidad que lo había seguido a lo largo de 3 años. Él se había negado siempre a ser considerado como rey según el sistema de este mundo. Por eso no entra en un brioso caballo como un guerrero victorioso, porque la intención de Jesús no es dominar, la intención de Jesús es servir. Jesús brilla especialmente por su mansedumbre, por su ternura, por su humanidad, por su bondad, por su misericordia. En el relato de la pasión que nos ofrece San Lucas, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar perdón, compasión, misericordia y las promesas de salvación. Jesús se preocupa más del problema de los demás que de él propio. Por eso, aún estando en los peores momentos, no deja de escuchar, de aconsejar, de apoyar, de proteger, de curar, de perdonar, de amar. Jesús escucha. ¿A quiénes? Escucha a sus discípulos en la última cena, escucha a sus adversarios con sublime paciencia, escucha a las mujeres que valientemente lo siguen mientras él carga con la cruz, escucha al ladrón arrepentido. Jesús aconseja a sus discípulos, les da las últimas recomendaciones: el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera servidor. Jesús apoya a Pedro y a los demás discípulos, asegurándoles que, aunque sean zarandeados por Satanás, cuenta con él y con su oración. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Jesús él protege a Pedro, que no sabiendo qué hacer para defender a Jesús, toma la espada para hacer justicia por su propia mano, diciéndole: Jesús, basta ya. Jesús cura a Malco, el siervo de Caifás, a quien Pedro, en un arrebato de ira, le cortó la oreja con su espada. Jesús consuela y cura el corazón herido de las mujeres que destrozadas caminan en pos de él. Jesús perdona a todos, nos perdona el Señor estando en la cruz, y Jesús ama insondablemente estando en la cruz. A todos nos amó. Las palabras de Jesús que San Lucas recoge de él estando ya en la cruz son todo un retrato del corazón de Dios. San Lucas nos describe la grandeza de Jesús, poniendo de relieve la inocencia y la misericordia de Jesús, que muere perdonando las ofensas,
perdonando a sus ofensores y ofreciendo el reino a un pobre ladrón, pecador, arrepentido. Y conmueve escuchar cómo la primera confesión de fe en el crucificado brota de la boca de un centurión romano que da gloria a Dios al pie de la cruz diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esto es lo que celebramos hoy, la entrada victoriosa de aquel que ha sabido vencer el mal haciendo el bien. Jesús deja claro que Dios es bueno y su naturaleza es hacer el bien, y todo lo que diga que es, y todo el que diga que es de Dios, se identificará por este amor, por esa vocación a hacer el bien. Dios ama la vida y por lo tanto no es enemigo de los hombres. Quien diga que es de Dios, ama y defiende la vida en todas sus expresiones. Celebramos hoy la victoria de la paz sobre la violencia de este mundo. Con su ejemplo, Jesús nos enseña que Dios no es un Dios violento que va a fulminar de golpe a los bárbaros de este mundo. No hallaremos ni un solo insulto en la boca de Jesús, ni un solo reclamo en la boca de Jesús a lo largo y ancho del Evangelio, mucho menos en los momentos de su dolorosísima pasión. Eso sí, Jesús nos deja claro que ser pacíficos no es lo mismo que ser mediocres, ni se trata de convertirnos en cómplices de las injusticias que se cometen. Pero eso sí, hallamos en el Evangelio frases muy fuertes que con todo respeto Jesús pronuncia en contra de los opresores de aquel tiempo y de todos los tiempos, que tenían sometido, que tenían hundido ya en la miseria al pueblo de Dios. Y fueron precisamente estos aludidos quienes planearon y ejecutaron a Jesús, y ejecutaron la muerte de Jesús. Y según los 4 evangelios, estos pobres personajes llegaron hasta el pie de la cruz, pero no para reconocer al príncipe de la paz. ¿Llegaron para qué? Para burlarse de él. Y Jesús guarda para ellos un deseo de paz y de perdón cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él habla con autoridad y verdad. Y murió Jesús defendiendo la verdad que tanto había predicado. Murió amando, murió perdonando, murió deseando el bien. Jesús anhela que todos nosotros aprendamos a vivir como, que aprendamos a vivir en paz, respetándonos mutuamente, sobrellevando con paciencia las diferencias que nos caracterizan, pero hablando siempre con la verdad, defendiendo a los últimos, defendiendo a los olvidados, defendiendo siempre a los que no tienen voz, siendo la voz de los que no tienen voz, como decía San Óscar Arnulfo Romero. Hoy celebramos anticipadamente la victoria del Señor Jesús. Celebramos el triunfo de la humildad sobre las grandezas humanas. Dios es humilde. Dios enaltece a los humildes y está siempre con los débiles. Y espera que quienes lo sigamos seamos también humildes. Celebramos el triunfo de la alegría sobre la pena, la tristeza y el dolor. Dios es la fuente de la verdadera alegría. Es la perla preciosa y por Él vale la pena jugarse hasta la propia vida. Al final prevalecerá la alegría de Dios. Ahorita vemos el sufrimiento, el dolor, las injusticias, las familias que no encuentran trabajo,
las familias desempleadas, los niños con hambre, hombres y mujeres desesperados, angustiados, los vemos. Al final prevalecerá la alegría de Dios y cada uno tendrá su recompensa y cada uno tendrá también que darle cuentas a Dios de las injusticias que se cometieron. Celebramos hoy el triunfo del amor sobre el odio. El odio, hermanos y hermanas, el odio es el veneno que Satanás usa para aniquilarte. El odio es el veneno que Satanás usa para aniquilar a los seres humanos. Y Jesús rechaza en todo momento la tentación de odiar a sus enemigos. Jesús se rehúsa a beber el veneno amargo del odio. Dios, quien es amor, se nos manifiesta y se nos revela en Jesús, que no hace más que bendecir, curar y pacificar. Por eso podemos decir que donde está Dios hay amor. El odio es el anti-Dios. Y si hay odio en tu corazón, acércate al crucificado, que Él tendrá para ti palabras de amor y promesas de salvación. Celebramos hoy el triunfo de Dios. Ese Rey humilde, alegre, sencillo, que avanza en un burrito, es el Dios bueno que nos ha amado hasta el extremo, como nadie podrá amarnos jamás. No ha venido a destruirnos, no ha venido a castigarnos por nuestras bajezas, sino que ha venido a tomar nuestra condición humana para con nosotros y por nosotros superar todas nuestras miserias. Esto es lo que celebramos en Navidad. Dios con nosotros es. La buena nueva es que Dios vino al mundo para hacer que los hombres seamos más hombres y las mujeres sean más mujeres. Vino para hacernos con Él y en Él más humanos. Vino para hacernos a todos hijos de Dios. Contemplemos emocionados hoy a este Rey, ese Rey del burrito. Además de Dios, es el principio de la nueva humanidad. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es el único Salvador. Alabado sea Jesucristo.